Cordial saludo. Mi nombre es Lucy Inés León Gómez. Estoy con la tutora Karen Lucuara y mi exposición se llama Grandes lecciones explorando sus emociones en corazones pequeños. La caracterización, tengo el contexto, entonces son niños y niñas que están pues aprendiendo a manejar sus emociones donde no las reconocen y no las pueden nombrar, es un proceso normal para sus edades, pero lo queremos realizar. Ellos pueden pasar por un proceso de lograr fortalecer sus emociones para lograr expresarlas pues, de manera verbal, que se les puedan decir pues, a los otros compañeros, a los maestros, a sus padres, donde es importante pues, que a este proceso se vincule la familia para que los niños aprendan. En el escenario, pues tenemos el Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación, que está ubicado en San Gil, Santander. Tenemos la unidad de análisis, pues que son nuestros 17 niños que están entre los 2 y los 3 años de edad. En el planteamiento del problema, tenemos el desempeño. Pues en el desempeño pues queremos tener pues, el nivel de poder reconocer las emociones, la forma en que se expresan y pues el vocabulario emocional. La mediación previa, pues primero el diagnóstico socioemocional de nuestros 17 niños y niñas de Parijardí. La segunda, pues la caracterización en las aulas del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación. La revisión teórica, donde puede identificarlas, pero no las pueden nombrar y tampoco se pueden autorregular. Es un proceso normal y es un proceso que llevaba tiempo para poder lograrlo. Y la selección del mediador como pues el cuento del monstruo de los colores. En las variables para experimentación tenemos pues la secuencia de la literatura digital y los recursos tecnológicos y los rasgos de los colores. En la hipótesis, pues el poder implementar la secuencia didáctica sobre la literatura, los recursos tecnológicos, como el mediador puede favorecer en cuanto al ambiente pedagógico que promueva pues las emociones entre los niños y las niñas de los 3 años. La pregunta investigadora sería el cómo fortalecer el reconocimiento y la expresión de emociones en los niños y niñas de 2 y 3 años del grado prejardín del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación en San Gil, Santander, mediante la implementación de estrategias lúdicas y pedagógicas durante el primer semestre del 2026. El objetivo general que se tiene pues es fortalecer el reconocimiento y expresión de las emociones en los niños y las niñas de 2 y 3 años del grado prejardín del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación en San Gil, mediante la implementación pues, de estrategias lúdicas y pedagógicas durante el primer semestre del 2026. Los objetivos específicos tenemos tres. El primero pues era analizar el proceso y cómo los niños y las niñas de prejardín reconocen y expresaban las emociones en su entorno escolar o con otros compañeros. En este punto, pues era ir, observar qué era lo que se podía pues reforzar en este momento, ayudarles a que aprendieran. Y entonces fueron las emociones. El segundo era pues diseñar em, un conjunto pues de actividades mm, lúdicas y pedagógicas pues, que permitieran el desarrollo y el reconocimiento y la expresión de las emociones en los niños y en las niñas pues, de prejardín. Entonces ahí fue donde uno se organizó, donde uno permitió que se hiciera
las actividades y pensar qué actividades podemos hacer e implementar. Y el tercero, pues, era evaluar los cambios que se pudieron observar durante la implementación de las actividades lúdicas. En la parte de cuando llegamos a analizar qué podíamos hacer, a qué se hizo y cómo fueron los resultados. Estos fueron los tres objetivos que manejamos. En el marco referencial, entonces tenemos en el conceptual a Goleman 2020. Entonces, en Goleman, pues él habla de la inteligencia emocional, que es el primer paso que tenemos que fortalecerle a los niños. En el teórico estaba García, que era del 2003, y BBS es del 2023, Alfonso 2023, Tarres 2023, UNICEF y UNESCO. Todos estos los escogí porque me reforzaban, me daban un respaldo sobre la educación emocional en la primera infancia, que es el tema que yo estaba tocando en ese momento. Legales hay muchos, por ejemplo, como el Código de Infancia y Adolescencia, que protege el estudio y la educación de los niños, la Ley 1098 del 2026, el Congreso de la República del 2006, también el Congreso de la República del 2016, está el Decreto 1860 de 1994 y tenemos también el Ministerio de Educación Nacional de 1994. El ético en el colegio es muy importante, pues prioriza como el respeto, la dignidad y la privacidad. Las herramientas y métodos. Entonces tenemos el enfoque y tipo de estudio. El enfoque pues lo hicimos en cualitativo. El tipo fue una investigación de acción. La unidad de análisis pues eran nuestros niños, los 17 niños y niñas del grado prejardín, del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación. E hicimos la recolección de datos con la observación de lo que veíamos y eso lo íbamos anotando en un diario de campo. El análisis de información pues fue con el enfoque cualitativo, con el método de análisis de categorías para interpretar pues la expresión y la experiencia sobre las emociones de los niños y las niñas. En los resultados, entonces en los resultados pues tenemos el acercamiento variable, que fue el reconocer y la expresión emocional básica en los niños y las niñas de los 3 años. El problema pues fue no tanto como el problema, sino lo que queríamos enseñarles era pues el que puedan identificar y expresar adecuadamente sus emociones, que es un proceso, o sea, súper normal en estas edades, pues porque son pequeños y están aprendiendo. En la elaboración tenemos que los niños y las niñas expresan las emociones de maneras que afecta el aula, entonces la convivencia era muy pesada por este punto. En la experimentación, pues tenemos implementar estrategias pedagógicas centradas en la educación emocional, como el laboratorio de las emociones y el monstruo. El hallazgo central, pues mayor reconocimiento y expresión emocional y además pues una autorregulación. El análisis y discusión. El primero, pues el avance en reconocimiento y expresión emocional, ver cómo pasaban del llanto y de la agresión a nombrarlos gracias al monstruo de los colores. El segundo, pues el impacto de lo lúdico y lo visual es una actividad de ver, algo que les llama la atención porque podían ver imágenes, videos y podía facilitar la parte de mostrarles los colores. La importancia del rol del docente, en este caso yo, pues entonces el enfoque era constructivista, donde la educación pues depende de la mediación del docente, o sea, lo que yo le pueda mostrar a los niños y que logre transformar y ser de quitar lo negativo a lo positivo. Y el proyección más allá del aula, pues entonces hacer tener una comunicación efectiva con los papás y que los papás pues nos ayuden en este proceso. Las conclusiones y recomendaciones, entonces la conclusión fue que se logró. Teníamos que cumplir las tres clases de los objetivos y se cumplieron. El segundo, pues, es cambiar la expresión. Entonces vimos el antes y el después de la actividad.
el ver el rol mediador de los docentes, entonces la importancia que cumple un docente, ahorita en este caso era yo, aplicar la implementación sistemática, entonces aplicar estrategias diseñadas, involucrar a las familias para que sean un apoyo y el ajuste metodológico, incorporar nuevas técnicas dependiendo de lo que nos suceda. Muchísimas gracias.